Hola, ¿qué tal? Somos Daniel y Naira de Borrón y Ruta Nueva. Este vídeo es un poquito más interesante que el resto. Llevamos un año utilizando GLP y les vamos a contar toda la verdad. Las cosas buenas y las cosas malas también, que hay algunas que vamos a necesitar ayuda de ustedes. Así que quédate y disfruta del vídeo. Estamos en un área muy especial para nosotros y es muy especial porque igual le reconocen, estamos en el mismo área en el que hicimos el vídeo de la instalación del GLP. ¿Y por qué digo que es tan especial para nosotros? Porque desde que llegamos sentimos una energía brutal, súper guay. El área está impecable, se llega súper bien, es muy fácil aparcar, hay sombra, hay alguna sombra, los servicios están impolutos, son de acero inoxidable. Luego hay un pequeño restaurante que sirven cañas fresquitas, que en verano no sabes lo bien que se agradece, y la atención es magnífica, es un trato totalmente familiar y la comida está muy buena, y es un sitio que nosotros no entendemos por qué no se llena de gente. De hecho, ayer nos estaba comentando un chico alemán que nos conocimos que tenía miedo de venir aquí porque había visto las fotos por internet y que le pareció espectacular y dijo, esto en verano tiene que estar a reventar, pero yo voy a ir, y resulta que estábamos él y yo solos. Así que les invitamos a que vengan a este área, que les vamos a dejar las coordenadas por aquí, o por aquí, o por aquí, o no sé dónde las voy a dejar, pero les damos las coordenadas en la pantalla para que puedan venir y disfrutar de este área que es 100% recomendable. Una caña, ahí no tiene precio, amigos. Bueno, pues vamos al lío. Nosotros instalamos el sistema de GLP básicamente por su comodidad y practicidad, entre otras cosas. Estábamos cansados de estar cargando y descargando la botella cada vez que teníamos que ir a rellenarla. Es súper pesada y aparte es muy incómodo de estar metiéndola y sacándola de un espacio tan reducido como el que tienen nuestras autocaravanas. Esto con el GLP no ocurre porque la llenas mucho más cómodamente sin tocar ni la botella desde la toma exterior de la autocaravana como si recargaras diésel. Y el segundo motivo, y muy importante, es que buscábamos tener un poco más de ahorro en el tema del gas en la autocaravana. Y esto también se cumplió. El GLP generalmente es un poco más barato que el sistema de gas tradicional y además es más eficiente porque terminas de consumir toda la botella entera. En el sistema anterior que teníamos, terminas desperdiciando parte del contenido porque siempre entregas la botella con parte de gas sin que no llegas a consumir. Por lo tanto, entregas dinero que echas a perder y que no aprovechas. Dicho esto, vamos al tercer motivo. Nuestro tercer motivo era el más importante y es que, ustedes ya lo saben, el año pasado hicimos un viaje desde lo más al sur de Europa, las Islas Canarias, hasta lo más al norte de Europa, Cabo Norte. Teníamos que pasar por un montón de países y nuestra nevera funciona a gas, cosa que me está empezando a molestar un poquito y estoy planteándome la posibilidad de cambiarla a 12 voltios porque nos consumimos las 2 botellas de GLP en un mes. Las neveras trivalentes están muy bien, son muy cómodas, pero consumen gas que da miedo. Entonces nos estamos planteando la posibilidad de pasarnos a 12 voltios. Ahí lo dejo. Bien, como teníamos que estar continuamente cambiando las botellas y en todos los países tenían botellas distintas, entonces tenías que llevar una botella diferente, dejarla en un país distinto, firmar un contrato allí con el bloqueo que hay con el idioma, ¿no? Con esa barrera que hay con el idioma. Decidimos al final no meternos en ese berenjenal y hacer lo que nos había recomendado pues tanto ustedes como un montón de gente que hemos conocido en el camino. En muchos talleres nos dijeron que lo más sensato era poner GLP y tener pues los adaptadores de GLP para cada país. Y así lo hicimos y no estamos arrepentidos porque no tuvimos problema en nuestro viaje. Solo hemos tenido un problema. Y muy curioso, y es que cuando volvimos a casa, el único sitio de Europa donde hemos tenido problemas es nuestra casa, en Canarias. Cuando hemos ido a repostar, nos ha dicho la estación de servicio que no repostan autocaravanas. Y esto es algo que nos dio particularmente en la fibra, porque al pedir explicaciones nos han dicho que no, que a las autocaravanas no las repostan porque no es para uso del motor, que no es legal. Y claro, a todas estas, la primera vez que nos los dijeron, pues uy, nos quedamos un poco, bueno, pues igual tiene razón. Y hemos indagado y hemos preguntado y hablamos con expertos, con nuestro instalador y nos han dicho que no es así, porque no tiene sentido de que sea ilegal repostar una autocaravana, siempre y cuando, evidentemente, la instalación sea legal, que es nuestro caso, obvio. Y cuando fuimos a repostar la segunda vez,
Nos volvieron a negar y ya les explicamos, no, mira, tenemos todo legal, esto es así, y se negaron a repostarnos igualmente, con lo cual tuvimos que poner una hoja de reclamaciones y estuvimos a punto de llamar a la policía, que ya será el siguiente paso. Ahora bien, aquí es donde entra la ayuda que dijimos al principio del vídeo. No estamos muy seguros si es legal o no, porque tendría sentido pensar que es legal porque es legal instalarlo. Si fuese ilegal repostar, sería ilegal instalarlo. Entonces, no me queda a mí muy claro que tengan razón en la gasolinera y no podemos dejar que nos atropellen si tenemos derecho a algo tan básico como a tener una nevera, a tener agua caliente en nuestra autocaravana, siempre y cuando cumplas con las normas y los requisitos, por supuesto. No entendemos el problema, no entendemos el motivo. Nos han dicho que puede ser que hayan algunos extranjeros que vengan con botellas que encajan en lo del GLP y esas botellas no tienen ninguna válvula de seguridad, ningún sistema de seguridad y han decidido cortar por lo sano por este motivo. Pero eso no les da derecho a dejar a los demás sin gas, por unos cuantos que van a hacerlo mal. Entonces, que inventen algún sistema, que inventen alguna forma de controlar, pero que vamos, que no tiene sentido que los demás, que lo estamos haciendo bien, no tengamos acceso a un servicio básico como el gas. Y en nuestro caso, que vivimos en nuestra autocaravana. Lo curioso de este tema es que solamente en una empresa en concreto es que nos niegan a repostar. Y además nos han mostrado la ley en la que supuestamente se basan para ello y no hemos encontrado por ningún lado, igual alguien sí que lo sabe cuando vayan a esa estación, porque los canarios saben de qué estación estoy hablando y no la quiero nombrar para no darle publicidad, vean esa ley, porque yo no encontré en donde ponga que a las autocaravanas no se le puede repostar o que solamente para uso del motor. Lo único que encontré es que el gas tenía que alimentar elementos fijos y en mi caso la nevera está fija y la cocina está fija y el boiler está fijo, que yo sepa, y si no sería un problema. Lo cierto es que en otras gasolineras no tenemos problemas y de hecho en algunas gasolineras de esa misma empresa tampoco nos ponen pegas y de hecho lo hemos comentado y nos han dicho qué tontos que son, así de claro. Y bueno, nos preocupa que eso se convierta en una tendencia, se pueda extender y que perdamos derechos que hemos adquirido y derechos a repostar GLP en un vehículo como el nuestro, que no son baratos y que las instalaciones GLP tampoco son baratas. Por lo tanto, esto es lo más negativo que hemos podido encontrar del GLP frente a una botella tradicional. Aprovecho para recordarte que hay un botón ahí debajo que se llama Subscribe. Y es para que te suscribas a nuestro canal, para que puedas apoyar este proyecto, le des me gusta, a la campanita, compartas el contenido. Eso no sabes lo que nos puede ayudar para poder continuar con nuestro proyecto. Así que te agradeceríamos mucho, mucho, mucho que le des suscríbete. ¿Cuál es el resumen? ¿Volveríamos a instalar GLP en nuestra autocaravana? Yo creo que sí. Vale la pena porque en muchos sentidos supone un ahorro, no tienes que cargar pesadas botellas y realmente para mí era muy engorroso porque el compartimento de nuestra autocaravana es súper chiquitito, yo siempre acababa con los dedos hechos polvo, siempre me hacía daño, después tenía que estar atando, conectando, abriendo una botella, cerrando la otra, para mí era un auténtico coñazo, así de claro. Y ahora estoy súper contento por lo cómodo que es. Llegas a una gasolinera, pones el adaptador, le das a la pistola, repostas, pagas y te marchas. Y no tienes que cargar nada. Así que la gente viejita como yo, que tenemos problemas de espalda, estamos muy contentos. Yo lo volvería a poner. Bueno, pues realmente nosotros después de todo esto volveríamos a instalar el GLP y lo recomendamos la instalación. Sí seguiríamos recomendando la instalación porque a nosotros nos ha supuesto muchos más pros que contras y esperamos que siga siendo así. Así que nada, con esto esperamos que el vídeo te haya servido si te estás planteando instalar en tu autocaravana el GLP, viendo cómo nos ha ido a nosotros a lo largo de todo un año. Y sin más, nos despedimos, hasta el próximo vídeo. Acuérdate de suscribirte, darle me gusta a la campanita y de compartir. Hasta la próxima. Chao. Quédate. No le llega la mano.